Universidad Nacional Abierta a Distancia, Escuela de Ciencias Básica, Tecnología e Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Estudiante John Freddy Vargas Barrera, 1057-577-876. Diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 3, fase 3. Microelectrónica, código de curso 299008, 2015. Resumen. Dentro del documento se encontrará el desarrollo del circuito integrado aplicado al caso de control de temperatura de la etapa 3, fase 3, donde el encendido de ventiladores, el control del techo e indicadores de temperatura alta o baja son las variables a considerar para el diseño del circuito. Los programas usados para el diseño del circuito es el DS, CH3 y MicroWind para el layout del circuito integrado. Se demostrará paso a paso la funcionalidad del integrado. Orden del día. Funcionalidad y variables del circuito integrado. Diseño del circuito en DSCH3. Layout del circuito. Conclusiones y referencias bibliográficas. Funcionalidad y variables del circuito integrado. Crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con el techo movedizo, apertura y cierre y 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio y los LED de indicación de estado caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado se ha diseñado la siguiente tabla de condiciones predefinidas. Aquí encontramos la tabla de condiciones. Se encuentra el sensor de temperatura, el panel del techo, el ventilador 1, ventilador 2 y LED de temperatura promedio. Se encuentran los grados, cómo debe estar el panel cerrado o abierto, el ventilador apagado o encendido, lo mismo el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio apagado o encendido. Se realizó una tabla de lógica asumiendo sus valores de cerrado como 0, abierto como 1, apagado como 0, encendido como 1. Esa fue la tabla que se usó para poder realizar el circuito que vamos a ver a continuación. Este es el circuito en el cual se trabajó. Se tomaron variables en cuenta como el hecho de que este programa no tiene sensores de temperatura, por lo cual se usó un pulsador para las referencias de la temperatura específica que tiene la tabla. Seguido a esto tenemos unos switches que se pueden configurar mediante unas tablas de verdad de acuerdo a las entradas F0, F1 y F2. Seguido a esto tenemos una salida de unos MOSFET para poder controlar las diferentes entradas y salidas de la temperatura para el panel del techo, para el ventilador 1, para el ventilador 2 y para el LED de temperatura promedio. Muy bien, dentro de esta tabla encontramos que para las temperaturas 10 grados, 18, 25 y 32 el panel del techo debe estar cerrado, es decir en 0, como se explicó anteriormente, y para las temperaturas de 40, 48, 52 y 60 debe estar abierto. En la gráfica es posible ver que cuando se activan los pulsadores de 40 grados, 18, 25 y 32 no se activa el panel del techo, es decir, este permanece cerrado. Seguido a esto, en las imágenes de abajo podemos observar que al pulsar sobre las temperaturas de 40, 48, 52 y 60 la compuerta o la puerta del techo ya se abre. Esa es una opción, esa es una de las partes de la tabla que se debía verificar. Bien, para este caso tenemos las mismas temperaturas y vamos a tomar el caso del ventilador 1. Dice que para la temperatura de 10 grados y 18 grados el ventilador debe estar en 0, es decir apagado.
ahí se puede notar la gráfica que el ventilador permanece apagado. Para 25 y 32 debe estar encendido. Ahí se puede notar que el LED de indicador está encendido, que corresponde al ventilador 1. Para 40 y 48 está en 0, por lo cual debe estar apagado, y para 52 y 60 debe estar encendido. Bien, para el caso del ventilador 2 es posible observar a través de la tabla que para la temperatura 10 debe estar apagado, para la temperatura 18 debe estar encendido, para la 25 apagado, para la 32 encendido, para la 40 apagado, para la 48 encendido, para la 52 apagado y para la 60 encendido. Es posible ver a través de la imagen que esta función se cumple. Muy bien, y ya por último tenemos el LED de temperatura promedio, en donde la única situación en la que el LED permanece prendido es de la temperatura 25 a la temperatura 48. En la gráfica es posible observar que esta función como tal, este parámetro se cumple de acuerdo al diseño realizado. Ya culminado el circuito, seguimos a realizar el archivo Verilog para poder hacer el layout del circuito. Este es el archivo generado por el circuito anteriormente mencionado, en donde vamos a pasar a realizar el diagrama esquemático del circuito. Muy bien, aquí ya tenemos el circuito layout generado. Podemos observar las salidas que tiene nuestro integrado, el panel del techo, ventilador 1, ventilador 2 y temperatura promedio. Así podemos observar los componentes y de la manera en que va a quedar nuestro circuito integrado fundido. Muy bien, este ya es nuestro circuito final, ya en 3D. Podemos observar cómo van a quedar las pistas del integrado, la salida, las entradas y el número de patas que va a tener nuestro circuito integrado para poder cumplir con la aplicación que sería para el módulo. Ya para concluir, el diseño de circuitos integrados permite la creación de automatismos sencillos para operar sistemas complejos, como el caso del control de temperatura que observamos durante el desarrollo de este video. Debido a que el programa pues no tiene sensores, pues se deben tomar algunos valores de verdad o tablas de verdad, como se realizó aquí en el transcurso de este video a través de los pulsadores. Y el uso de las tablas de verdad simplifica la realización de circuitos integrados, donde se pueden tener varias variables, como fue el caso de la temperatura, que aplicó para 8 casos en 4 elementos o dispositivos diferentes, donde teníamos que tener en cuenta cada uno de los parámetros que nos exigían, y de acuerdo a la traba lógica que se generó, pudimos observar que fue más fácil y más sencillo poder desarrollar este problema que se había planteado. Muy bien, esta es nuestra bibliografía. Básicamente fue nuestro módulo del curso de microelectrónica. Muchas gracias por su atención y espero que este video cumpla con las expectativas para el curso microelectrónica etapa 3, fase 3.